¿Cómo están? Bienvenidos a esta agenda económica 20 con un minuto. La hacemos completamente en vivo porque hace un par de horas atrás, a las 6 de la tarde, conocimos la decisión, por supuesto, del Banco Central sobre la segunda reunión de política monetaria de este 2024. No hubo sorpresa, gran parte del mercado había anticipado que iba a ser un recorte de 75 puntos base y así fue. Por unanimidad de todos sus consejeros, el Banco Central baja la dosis de recorte respecto a lo que fue la última reunión, la del 31 de enero, la primera de este año, y ahora con varios registros macroeconómicos que hemos conocido, registros de inflación que hemos conocido ya hasta febrero, también registros de actividad. Hoy día el Banco Central decide bajar levemente esa dosis hasta 75 puntos base, dejándola en 6,5%. ¿Cuál es la buena noticia? Que la trayectoria de la tasa de política monetaria, por lo menos, sigue en el orden que hemos venido conociendo ya desde mediados del año pasado, que es una trayectoria a la baja y que se dirige, poco más lentamente ahora quizás, hacia su estado neutral de 4%. Yo los quiero invitar a revisar nuestro clásico banner, nuestra clásica gráfica, que nos va reflejando cómo se ha movido la tasa de política monetaria en el último tiempo. En este caso, vamos a revisar cómo estábamos en estos momentos del año, aproximadamente en enero, en principios del año pasado. Recordemos que a principios del año pasado estábamos en el pic que tuvo la tasa de política monetaria, ese 11,25% que ya se venía extendiendo desde octubre del 2023 y que llegó hasta junio del año pasado. 9 meses con una tasa tremendamente restrictiva de 11,25% y luego ya durante el segundo semestre comenzó esta trayectoria que vemos claramente cómo va bajando algunos meses con mayores dosis de 100 puntos base, luego de 75 puntos base, luego de 50 puntos base, para llegar a la última reunión del año pasado con una baja de 75 puntos base. Este año comenzamos en enero con esta baja de 100 puntos base y hasta hace un par de semanas atrás, hasta antes de conocer los últimos registros de actividad, por ejemplo, de inflación, también se pensaba que se podía repetir esta dosis en la reunión de abril. Sin embargo, luego de los últimos registros de IMACEC principalmente, gran parte del mercado terminó optando por los 75 puntos base y así terminó siendo. Yo los quiero pasar ahora a invitar a revisar parte del comunicado que dio a conocer a las 6 de la tarde del Banco Central, donde hace de alguna forma una visión, una previa de lo que podremos ver en el IPOM mañana, particularmente en aquella parte donde señala donde hace esta visión de lo que está sucediendo con los datos de la economía durante el último tiempo. Ahí particularmente vemos que el Banco Central dice, en lo que va del 2024, en el último párrafo, a mitad de pantalla, en lo que va de 2024, los datos de IMACEC muestran un crecimiento por sobre lo esperado. Recordemos que ayer conocimos este 4,5%, muy positivo. Esto se asocia a factores de oferta y un mayor impulso externo, aunque también incidieron los servicios. También habla del mercado laboral, que mantiene una coherencia con esta trayectoria de ciclo, donde la ocupación y la participación laboral han continuado con una mejora gradual, pero la tasa de desocupación sigue algo por sobre su promedio histórico. También dice que las expectativas económicas de los hogares y las empresas han mejorado levemente en lo que va de este año, aunque todavía se mantienen en terreno positivo. Eso es lo que destaca de manera positiva el Banco Central. Sin embargo, también señala que la inflación de enero y febrero superó lo previsto, lo que hizo aumentar la variación anual del IPC. Entonces, eso es lo que finalmente lleva al Banco Central a continuar con esta trayectoria de rebajas, pero en dosis menor por esta preocupación, de cierta forma, de lo que ha salido de los registros inflacionarios principalmente, que genera una leve preocupación, por supuesto, para el Banco Central, porque esa es su principal misión: mantener controlada la inflación, lograr que llegue hasta su meta de 3% en el horizonte de 2 años. Vamos a seguir analizando esto con un invitado que quizás es uno de los clásicos de nuestro programa, un invitado de la casa, Germán González, el coordinador macroeconómico de CLAPES UC, también consejero del Consejo Fiscal Autónomo. Germán, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, completamente en vivo, para hacer el primer análisis prácticamente de lo que es esta decisión de tasa de política monetaria. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Germán, quiero conocer primero tus primeras impresiones desde que conocimos hace un par de horas este comunicado. ¿Te sorprendió? ¿Va en línea con lo que esperabas? ¿Qué es lo que destacas de lo que nos ha dicho hoy día el Banco Central? Yo destaco que no haya habido una sorpresa, creo que es algo que, digamos, es distinto respecto a lo que ha pasado durante varias reuniones anteriores. El hecho de que la decisión sea exactamente en línea con lo que esperaba el mercado, lo que nosotros también esperábamos en CLAP UC, que la decisión haya sido unánime y por lo tanto la discusión no va a ser de aquí en adelante por qué la dosis fue distinta a la esperada, ni si hubo o no un voto no unánime por parte del Consejo. Y creo que eso durante varios meses atrás nos viene metiendo, ¿verdad?, algún tipo de incertidumbre, algo de ruido. Tú mostrabas en la gráfica cómo la dosis de política monetaria ha ido cambiando mes a mes y por lo tanto el hecho de que esta reunión se haya optado por 75 puntos base, que era la decisión de consenso del mercado y de forma unánime, creo que quita un ruido, ¿verdad?, innecesario que muchas veces se produce en las decisiones de política monetaria. Creo que eso es positivo. Ahora, y por eso nos concentramos mucho más en el detalle de la decisión, en los aspectos más fundamentales que están detrás de este recorte de tasas de interés. Y ahí yo diría que un aspecto central de esta decisión es que el Banco Central dice que va a seguir bajando las tasas de interés, como es razonable que ocurra, porque estamos con una tasa de interés que es contractiva todavía, pero el tono, ¿verdad?, el sesgo de la decisión cambia respecto de enero. En enero el Banco Central parecía mucho más confiado en la convergencia de la inflación a la meta y por lo tanto fue claro en decir que la tasa de interés iba a llegar a niveles neutrales, es decir, en torno a 4% en la segunda parte de este año. En este comunicado el Banco Central no repite ese mensaje y por lo tanto se muestra mucho más cauto respecto de lo que viene en materia de recortes de política monetaria. Si bien estos recortes van a continuar, el Banco Central, a mi juicio, se deja mucho más grados de libertad respecto de la magnitud y de la frecuencia de los recortes que van a venir hacia adelante. No estamos poniendo en duda la discusión, la dirección de la tasa de política monetaria, pero sí la magnitud y la intensidad de los recortes, ¿verdad? En parte porque la inflación ha sorprendido al alza y también porque el banco identifica que hay presiones de costos importados, es decir, tipo de cambio, precio de combustibles, petróleo en el mundo subiendo y costos de transporte, que son factores que van a presionar la inflación y por lo tanto, como digo, hay que ser más cautos respecto de los futuros recortes que se van a producir. Respecto a eso, Germán, en el comunicado, algo quizás distinto de lo que había antes, que en este caso el Banco Central expresa deja ver expresamente que la depreciación cambiaria ha sido un factor de inflación que ha tenido, de alguna forma, que ha sido un factor para tomar esta decisión. Y también, respecto a lo que tú señalabas, dice, no solamente habla de que condiciona la magnitud de los próximos recortes, condiciona la temporalidad. Pensando en esta situación, pensando en que, por ejemplo, ya sabemos que la Fed, las expectativas de rebaja de tasa se han aplazado ya prácticamente hacia el segundo semestre en este diferencial de tasa. ¿Crees tú que podríamos ver algún tipo de decisión de las próximas reuniones donde no haya un recorte de tasa y se mantenga? Creo que esa posibilidad queda abierta. Eso obviamente va a depender de cómo evolucione la inflación en los próximos meses. Yo creo que, digamos, es una posibilidad, por cierto, que ocurra, pero vamos a ver los registros de inflación de marzo, por ejemplo, y abril, y con eso el Banco Central va a tener más antecedentes. Yo creo que el escenario central es que la tasa siga bajando. Creo que es importante que el Banco Central también dé algunas luces mañana respecto de cuál va a ser la magnitud, la dosis de recorte de las próximas reuniones, porque como dije al principio, estos cambios de 75, 50, 100 puntos base, aunque direccionalmente son siempre en el mismo sentido, ¿verdad?, han ido generando cierta confusión en los mercados financieros. Creo que es importante orientar un poco más las expectativas. Como tú bien decías, el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, está enfrentando un dilema bastante similar al nuestro, o más bien nosotros estamos enfrentando un dilema similar al de la Reserva Federal, en el sentido de que la economía está mostrando algunos indicadores de recuperación,
Y por otro lado, ¿cierto? La inflación se está mostrando más persistente de lo previsto y esto obliga a los bancos centrales a actuar, ¿verdad? Y ese actuar significa, en el caso del Banco Central de Estados Unidos, que los recortes de tasas se han ido postergando, y en el caso de Chile, que es muy probable que la dosis de esos recortes se modere y eventualmente podríamos tener pausas en este proceso, pero eso va a depender fundamentalmente de cómo evolucione la inflación en los próximos meses. Germán, otro punto del comunicado indica, positivamente por supuesto, la economía local ha cerrado significativamente, o los significativos desbalances macroeconómicos de años previos. Lo afirma, la economía chilena ha cerrado esos significativos desequilibrios. Una tasa de 6,5% está acorde con esta situación, esto que señala el Banco Central. Yo creo que la tasa de interés todavía está en un nivel contractivo, o sea, digamos, eso muestra en verdad los propios números del Banco Central que estiman una tasa de interés neutral en torno al 4%, una tasa de política monetaria. Sin embargo, es importante señalar que la inflación todavía no está en la meta, ¿cierto? La inflación está marginalmente sobre la meta en su medición total, pero está todavía sobre 4% en la medición sin volátiles y por lo tanto yo diría que la batalla contra la inflación todavía no está ganada y por eso la tasa de interés está todavía sobre su nivel neutral y falta camino por recorrer y es importante, y esto es una discusión que está ocurriendo a nivel mundial, que los bancos centrales no se confíen hasta que, ¿verdad?, haya claridad respecto de que la inflación está convergiendo hacia la meta. La inflación ha bajado mucho, eso es cierto, se ha hecho gran parte del trabajo, pero todavía falta, ¿verdad?, camino por recorrer y es por eso que la tasa de interés debe seguir bajando, ¿verdad?, pero poniendo un ojo también en cómo la inflación va convergiendo tanto en su versión IPC total como inflación sin volátiles a la meta del 3%. Germán, mañana vamos a conocer el informe de política monetaria, el IPOM, de mes de abril. ¿Qué crees tú que podríamos ver como novedades respecto a lo que nos pueda decir el Banco Central, este diagnóstico, este escenario que podamos tener para 2024 respecto a lo que conocimos en diciembre? Varias cosas. Yo creo que, en primer lugar, se debiera constatar, tal como se anticipa en el comunicado de hoy día, que hay un escenario internacional que está mostrándose mejor de lo previsto, hay un repunte en la actividad económica mundial, pero eso también está generando mayor persistencia inflacionaria y postergación de los recortes de tasas de interés en gran parte del mundo, eso como contexto global. Yo esperaría que el rango de crecimiento para este año se corrija al alza, recordemos que estaba entre 1,25 y 2,25. El ajuste podría ser de 50 puntos base, es decir, a 1,75, 2,75. También debiéramos ver corrección al alza en la proyección de inflación a fin de año y alguna señal más clara respecto de cómo va a seguir evolucionando la tasa de política monetaria en los próximos meses, que sabemos que es a la baja, ¿verdad? Pero alguna señal que nos permita anticipar con qué magnitud van a ser esos recortes de tasa en los próximos meses. Un aspecto que a mí me parece importante al cual yo estaría atento mañana es a la explicación que da el Banco Central respecto de la evolución de la economía. Porque una palabra, ¿verdad?, que incluye el comunicado dado a conocer hoy es que el Banco Central habla de un contrapunto, esa es la palabra exacta que usa, entre los datos de demanda y los datos de IMASEC de este año. Es decir, sí, yo veo un Banco Central menos optimista, por ejemplo, que el gobierno respecto de la evolución de la actividad económica. Constata que el consumo cayó más de lo esperado, que la inversión cayó con fuerza en el segundo semestre del año pasado. Por lo tanto, ese es el punto de partida. Y también da cuenta de que los IMASEC de este año, enero y febrero, han sido mayores a lo esperado, que han sido positivos, pero lo atribuye a factores de oferta, que uno podría interpretar que es, por ejemplo, el crecimiento de la producción minera, que puede ser transitorio en alguna parte. Y también constata que eso tiene que ver con la evolución del escenario externo principalmente. Y por lo tanto, veo un Banco Central menos optimista o reaccionando con mucho más cautela también a los datos de actividad económica, principalmente, como digo, porque constata una demanda a fines del año pasado más débil
de lo que se preveía, y unos IMASEC de inicio de año muy afectados por factores más bien puntuales. Entonces, ahí vamos a ver cuál es ese diagnóstico, ¿verdad?, con más detalle en el informe de política monetaria de mañana. Menos optimista que el mercado también, que ya están muchos han ajustado sus proyecciones a 3% de crecimiento para este año. ¿Tú estás de acuerdo con esas proyecciones, para terminar? Me parece que yo esperaría que el Banco Central no incluya al 3% en sus proyecciones. De lo que leo hoy día en el comunicado, como digo, hay en el Consejo algo más de cautela. Está recién partiendo el año, falta mucho por ver todavía, y creo que es más probable que se ajuste al alza la proyección de crecimiento, pero no tanto como las proyecciones más optimistas que hemos conocido durante los últimos días. Perfecto. Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPE SUSEM, muchas gracias por acompañarnos en este primer análisis en este día, a pocas horas de haber conocido el comunicado del Banco Central, y vamos a complementar, por supuesto, de lo que vamos a conocer mañana en el Foro de Política Monetaria. Muchas gracias. Ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Nos vemos. Vamos a una breve pausa, pero ya seguimos con más informaciones acá en Agenda Económica PM. Ya estamos de vuelta en Agenda Económica, 20:19. Hoy en la mañana se realizó un seminario donde participó el gobierno con representación de la ministra Aurora Williams y también del sector privado. Estuvo la CPC, estuvo la SOFOF, el Consejo Minero, Sonami, donde analizaron y abordaron la política pro crecimiento del gobierno, los distintos proyectos. Fueron varios los temas que salieron ahí. Hubo algunos enfrentamientos, particularmente lo que cuando se abordó la situación de Huachipato. Quien estuvo en ese lugar reportó todo y ahora nos cuenta es Francisca Suárez. Promover la inversión desde los distintos sectores, especialmente desde la minería. Este fue el foco de la agenda pro crecimiento que reunió a distintos actores tanto del mundo privado como del mundo público. ¿Por qué poner el foco en la inversión? Bueno, justamente por la pérdida de dinamismo en el área, y también eso se suma a la caída de la productividad. La tónica de esta conversación se centró en el trabajo colaborativo entre los distintos sectores, y también se puso el foco en encontrar puntos de entendimiento. ¿Cómo parte la discusión del royalty y cómo concluye la discusión del royalty? Y naturalmente que el Consejo Minero podrá decir que obtuvo más de lo que pensaba, y nosotros podemos decir que obtuvimos menos de lo que creíamos. Pero llegamos a un acuerdo, y naturalmente que uno, cuando llega a acuerdo, las partes tienen que buscar espacios de acuerdo. Vemos que en el mediano plazo o largo plazo incluso el crecimiento tendencial no va a superar el 2%. Si no miramos con una perspectiva más amplia ese nivel de crecimiento, yo creo que Chile no va a lograr en el corto plazo un nivel de desarrollo como el que las políticas públicas necesitan. Pero es importante crecer, es importante que entendamos, y yo creo que el gobierno lo ha hecho. Durante este encuentro se llegaron a distintos consensos respecto a la productividad, en materia de inversión. Sin embargo, hubieron opiniones contrapuestas cuando se habló sobre Huachipato, sobre todo por aquellas conversaciones que habría mantenido el Ministerio de Economía con algunas mineras para llegar a acuerdos directos con la siderúrgica. Recordemos que la empresa nacional anunció el cierre de sus operaciones luego de que el gobierno haya anunciado sobretasas que no se ajustaban a lo que la empresa había solicitado en un principio, dado al dumping que habrían ejercido algunas empresas chinas. Esto se refiere específicamente a malas prácticas, donde estarían vendiendo acero a un precio más bajo que el valor de producción. ¿Por qué Huachipato se transforma en una industria aparentemente poco viable? Y yo creo que aquí es la pregunta de fondo, y es porque tenemos una legislación laboral tremendamente rígida, es porque tenemos unas cargas tributarias no competitivas, es porque tenemos un Estado burocrático que se demora en otorgar los permisos. Entonces, claro, todo eso imperceptiblemente va ahogando a las industrias, digamos. No nos extrañemos que las empresas prefieran ir a invertir a China y traer desde allá
los productos de Chile y no producirlos acá. Siderúrgica más importante que teníamos. Pero por alguna razón, ¿no es cierto?, son industrias que han quedado de alguna manera sin las condiciones suficientes como para poder funcionar de una manera adecuada en términos económicos, en términos operativos. A mí me preocupa de que haya este traspaso de responsabilidad y inducir a pensar al público, ¿no es cierto?, o al país, de que esto pudiera arreglarse porque algunas pocas empresas pueden comprar algunos insumos que se producen aquí en Chile y eso sea la causa. La verdad es que a mí no me parece que sea lo correcto. Las intervenciones que ha realizado el gobierno, en particular a través del ministro de Economía, tienen que ver también con la voluntad desde el punto de vista de resolver el punto desde lo político. Las conversaciones guardan relación con una invitación no con un trasladar responsabilidades. Bueno, y en línea con los esfuerzos que se están haciendo para promover la inversión privada, desde la Asociación de Industriales de Antofagasta se anunció la 20ª edición de Exponor 2024, que se realizará a eso de junio de este año. Esta instancia reunirá a empresas de más de 30 países y será una gran oportunidad para la minería regional. Esto porque fomentará nuevas inversiones y oportunidades en esta área. Vamos a hablar de un clásico chileno. Probablemente usted lo ha comido más de alguna vez. El Sanenús. Este producto, este chocolate nacional, cumple 100 años. En estos 100 años, por supuesto que ha sido no solamente probado por muchas generaciones de chilenos, también hay muchos trabajos que este producto en particular, empleos que este producto ha otorgado a muchos chilenos a lo largo de su historia. Los 100 años de Huachipato, los 100 años de Sanenús, digo, y su implicancia en la economía nacional, que no es menor, lo vemos en la siguiente nota de Francisca. Fidelidad de sus consumidores. Y es que un siglo en el mercado es todo un hito, atribuible no solo a los asiduos al chocolate, sino también a quienes están detrás del proceso productivo. Nelson trabaja en la fábrica Maipú de Nestlé desde la década de los 80. Como él, son 500 las personas que trabajan en la producción de chocolate en este lugar. Nestlé siempre ha querido tener su calidad para atender satisfactoriamente a los consumidores, que son nuestros clientes en este caso. Para mí, personalmente, es una muy bonita experiencia. Por eso también llevo 24 años ya trabajando en chocolatería, transmitiéndole a mis compañeros que llegan, a las nuevas personas, transmitiéndole lo que yo sé, no me guardo nada para mí, que ellos también tienen que aprender. Un proceso que con ayuda de la tecnología se ha ido automatizando, lo que también ha permitido que los trabajadores sigan desarrollándose. El desarrollo personal es bueno y en mis 16 años he tenido mucho entrenamiento, harto avance, sí. Así que ahora con la tecnología más todavía. La verdad es que las ganas por el chocolate es tan exquisito, siempre, más que uno lo ve fresquito. Bueno, soy degustadora también, por eso tengo que degustarlo y no se me quita las ganas. Es el mejor chocolate del mundo. Tenemos máquinas, estamos comprometidos también con la automatización, estamos trabajando en el desarrollo y autonomía de nuestros operadores, pero son ellos los que elaboran este producto tan rico y reconocido por todos los chilenos. Para poder probar el chocolate que encontramos en el comercio, la materia prima pasa por una serie de procesos, entre ellos el de trituración, conchado, que es una especie de amasado de la mezcla, y también el de templado para enfriarla. Luego se moldea y se envasa en sus distintos formatos. Yo creo que la clave está en que el producto no ha cambiado en estos 100 años. Entonces siempre se ha conservado y tratado de conservar la calidad del producto, que incluso muchos chilenos que vienen extranjeros, cuando vienen a Chile se llevan Sanenús. La gente se le capacita para que maneje la tecnología y ellos también es un poco también para conservarlo a ellos en relación a su trabajo, para que sea más fácil su trabajo. A raíz de los 100 años, la marca lanzó una edición conmemorativa que evoca el cariño de las personas por este producto. Yo creo que en Chile hay fanáticos de Sanenús y sabemos que hemos cuidado muchísimo nuestra receta, nuestro producto, para nosotros es lo más importante. Nosotros sabemos que los consumidores chilenos, las familias chilenas se reúnen en torno a la cocina, pero cuando se trata de celebrar, cuando queremos compartir y regalonearnos, ahí los chocolates son sumamente importantes y Sanenús es el número 1. 100 años de un producto que ha marcado momentos especiales en distintas generaciones, que también ha sido una importante fuente de trabajo y que sigue dejando un buen sabor entre quienes lo escogen. Es rico,
es muy rico. Hasta acá llega Agenda Económica, pero ya viene Mónica Rincón con CNN Prime.